2011 demuestran que los estadounidenses vuelven a mudarse tras varios años en que un número sin precedentes había permanecido en el mismo lugar. Ahora más adultos jóvenes se marchan de las casas de sus padres hacia la universidad o a buscar oportunidades en el mercado laboral. También se estabilizan las cifras de la natalidad que había decaído en los últimos años y disminuyeron los índices de pobreza. Mas no todo marcha sobre ruedas. La tasa de desempleo permanece relativamente alta en 8,1%. La cifra de personas que son dueños de viviendas disminuyó por quinto año consecutivo a 64,6%, la tasa más baja en más de una década. Aunque ahora más estadounidenses recurren a cupones de alimentos. Pero para los analistas, sin embargo, el balance de las estadísticas recientes es positivo y ofrece evidencias de que la economía estadounidense se ha estabilizado. Acompaña el señor Mayer Fayes, es asesor financiero, experto en finanzas internacionales. Bienvenido. Gracias. Desde Atlanta, vía Skype, está con nosotros un ilustre colega, Alberto Padilla, un periodista experto en temas económicos y financieros. Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, Pedro? Saludos. Empiezo con el señor Fayes. Hay una combinación acá que marea un poco. Sí. Si uno quiere ver números por un lado, tiene los indicadores. Si quiere verlo por el lado opuesto, también los hay. ¿Cómo lo lee? Yo en un programa anterior dije que yo lo veo todo como un trabalenguas económico porque hay indicadores relativamente buenos, aunque todos son muy débiles, y hay indicadores peligrosos. Por ejemplo, el indicador de 8.1, una cifra de desempleo que sigue tan alta por tanto tiempo, es un indicador muy, muy importante y muy peligroso de nuevo porque tanta gente sin trabajo y mucha gente hasta ha dejado de buscar trabajo. Eso es un indicador muy, muy poderoso y muy peligroso. Por el otro lado, vemos que, por ejemplo, el mercado de valores está subiendo, el mercado de capitales, pero también yo lo veo como una cosa como falsa. ¿Por qué? Porque el Banco Central está inyectando demasiada liquidez al sistema. Y veo en el sector laboral también algunos números que son engañosos, porque el 8.1 cuando se pone sobre la mesa refleja un número de estadounidenses, pero ahí faltan gente que dejó de buscar trabajo porque se resignó, que lleva mucho tiempo, y gente que ha vuelto a conseguir empleo, pero que no gana ni por asomo lo que ganaba con el que perdió. Exactamente. Alberto, ¿qué estás viendo tú con esta mezcla de indicadores? ¿Cómo lo lees? Bueno, que la economía está muy débil, o sea, eso nadie lo discute. Esta economía no está en recesión, nadie piensa que vaya a estar en recesión, no hay nadie que esté pensando que va a entrar en recesión, pero lo que sí es consenso es que está creciendo de manera muy marginal. Entonces, cuando tú tienes este crecimiento tan marginal, pues tienes cifras que te varían, nivel de desempleo alto, con creación de empleos muy bajo, y estás viendo de repente cifras encontradas que no te hablan muy claro de la situación, pero ya a lo largo del tiempo, en los últimos 18 meses o así, el resultado final es un crecimiento muy, muy débil. Y vamos a seguir teniendo este tipo de cifras encontradas, si tú quieres, mientras la economía siga así de débil. Mayer, de los indicadores que revisa, ¿cuál le parece es el más esperanzador? Por ejemplo, yo pienso que una cosa es que el mercado de valores esté subiendo, da un poco de confianza y da un poco de aire para poder arrancar a invertir más, a que la gente trate de crecer, las empresas traten de gastar más el cash, el valioso cash que tienen dentro. Pero sobre todo también es un arma de doble filo, porque una cosa es tener cash y tener ganancias, que es lo que tienen las empresas ahorita, por ejemplo las más grandes de lo que es el Standard & Poor's, pero a la vez el valor del dólar, o sea, el valor del dinero, puede bajar, ya que tanta liquidez, tanta inyección de liquidez por parte del Banco Central, por parte del líder del país ahora, yo lo llamo que la persona más poderosa es Ben Bernanke, básicamente lo que puede ocurrir es que cuando empiece a haber más inflación, que de hecho ya la proyección es 2.8, que puede haber de inflación, y no solo eso, sino que ya hay muchas apuestas a la baja a lo que son los treasuries, los bonos del Estado americano. Eso quiere decir que hay un indicador de que puede haber inflación, por el otro lado puede haber más inversión, pero el valor real de lo invertido y de lo que es el valor del dinero y lo que se va a invertir, puede ser que también nos arroje a otro trabalenguas económico. Entonces, bueno, yo pienso que hay una ventana buena con el mercado de valores subiendo,
pero hay que estar con mucho cuidado, hay que verlo con lupa. Para que estemos en la misma página con todos los televidentes, el Standard & Poor's es un índice de 500 empresas, es el promedio del valor de las acciones y es el que los expertos toman más en cuenta que, por ejemplo, el Dow Jones, que es un promedio del precio de 30 acciones. Y Ben Bernanke es el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central de los países latinoamericanos. Alberto, una proyección de 2.8% de inflación y una Reserva Federal que se ha comprometido a mantener los intereses casi en cero hasta el 2015. ¿Hay ahí un reguero de pólvora que con un fosforito puede transformarse en un desastre? No, la verdad es que, yo no he visto elementos que me indiquen a mí que vaya a haber inflación. Ciertamente 2.8% de inflación, ciertamente no es mucha, pero tampoco he tenido mayor información, no he leído ningún reporte que esté previendo que vaya a subir la inflación de manera significativa, ni siquiera de manera sensible aquí en Estados Unidos. Así es que, por el contrario, lo que yo he leído es que la inflación no será problema alguno y de tal manera que yo me suscribo a ese tipo de reportes en el sentido de que la inflación no creo que vaya a ser de ninguna manera un problema para la economía de Estados Unidos en el futuro cercano. Ahora, me preocupa, y soy el que sabe menos de los que estamos conversando aquí, ¿verdad? Pero una receta para inflación es, por ejemplo, imprimir sin respaldo. La liquidez esa que se está inyectando en la práctica, a la larga, es deuda que estamos contrayendo. Ese puede ser un factor inflacionario. Venimos de una sequía espantosa que se está reflejando en los supermercados, en precios de una cantidad de productos, porque se arruinó, por ejemplo, la cosecha de maíz, que no solo es un alimento, sino que es lo que comen muchos animales que después nos comemos nosotros. Hay algunos elementos sueltos ahí, me parece, Mayer, y si están en desacuerdo conmigo, no tenga pena en decirlo instantáneamente, que apuntan a que los precios pueden inflarse un poquito. Bueno, de hecho, si usted va a una estación de gasolina, los precios están altísimos. Lo que pasa es que el índice de inflación no toma en consideración la energía. Si va al supermercado, el otro día fui a hacer mercado y me costó muchísimo más caro. Cuando digo muchísimo más caro, son porcentajes al final, pero el costo de la vida está aumentando. Estoy de acuerdo en parte con mi compañero de entrevista de que no hay una proyección muy alarmante de inflación, pero del índice inflacionario. Ahora, la energía está muy alta y ha llevado mucho tiempo muy alta, el petróleo, el precio de la gasolina. Y bueno, los alimentos también han subido, todo lo que es la parte de materias primas como los alimentos, maíz, etcétera, está muy alto. Entonces estoy de acuerdo y suscribo con lo que usted acaba de decir. Alberto, hablando en términos de la política y su impacto en la economía, de las propuestas que están haciendo el presidente Obama, el gobernador Romney, ¿qué ves más realista en cuanto al impacto económico? Bueno, a ver, francamente, y tratando de ser totalmente objetivo, Pedro, el problema que yo veo con las propuestas del gobernador Romney es que son exactamente las mismas propuestas que tenía George Bush. Y mira que puedo parecer que estoy hablando como si fuera yo un demócrata, porque eso es lo que dicen los demócratas, pero es que es la realidad, es la verdad. El discurso económico de Mitt Romney es exactamente el mismo discurso económico de George Bush. Y mira lo que pasó en la presidencia de George Bush. Acuérdate que George Bush recibió un país en franca expansión económica con un superávit fiscal y 8 años después casi lo deja en la depresión económica. Así es que yo me suscribo simplemente por los hechos y claramente las propuestas de George Bush, que son las mismas de Mitt Romney, pues como que no funcionaron. Señor Fayez. Yo opino que si vemos los pequeños laboratorios, como por ejemplo Irlanda, que aplicaron propuestas muy fuertes de liberalismo económico, o sea, mercados... Contracción de gasto y... Contracción de gasto muy fuerte, lo que propone, por ejemplo, el movimiento, el Tea Party. Ese laboratorio fracasó. Entonces estoy de acuerdo en parte con mi compañero de entrevista, que simplemente recortar el gasto público en un momento en donde la economía está creciendo muy lentamente es algo peligroso. Ahora, si lo contrasto, ¿qué es peor o cuál mal prefiero? Quizás prefiero lo que se hizo en el laboratorio de Irlanda a un experimento relativamente socialista estilo Europa a un estilo neoliberal. ¿Por qué? Porque el estilo socialista lo que hace es, y de hecho hay estadísticas, los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. El gap, la diferencia entre los ricos y pobres está aumentando. Simplemente estamos con el socialismo o con algo parecido al socialismo, no para exagerar ni acusar. Nos estamos pareciendo cada vez más a Latinoamérica. Entonces, si me preguntas a mí cuál es el peor de los males, para no decir que ninguno de los dos es excelente, hay cosas buenas de los dos y hay cosas malas de los dos,
yo me voy más por el lado, me inclino más por el lado neoliberal, con alguna moderación, que es lo que estoy viendo del lado republicano. Se está hablando de 12 millones de empleos como promesa de campaña por parte del Partido Republicano. Se están creando en este momento unos 100.000 de promedio en los últimos meses. Necesitaríamos 10 años para llegar a 12 millones a este ritmo. ¿Cómo se crean? Porque el candidato no ha dado detalles específicos. Dice que es como el resultado de ajustar gastos y generar estímulos para la empresa privada. Pero ¿ese volumen es realista? No es realista. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Yo por lo menos vengo desde un punto de vista libertarian. Eso es mi filosofía. Yo pienso que cuando un candidato o el otro dicen que el gobierno va a proveer, el gobierno va a poder, el gobierno va a hacer, eso es muy difícil de aplicar. Hay que convertirse en un Estado gigante, un leviatán, como lo llamaban en la Revolución Francesa, y eso simple y llanamente es imposible que el gobierno pueda hacer tantas cosas. Es el sector público y es el mercado el que va a dictar. Y mientras se genere el ambiente para que las empresas y el mercado pueda invertir más y tenga confianza y estabilidad, es ahí cuando lo vamos a crear. Mientras tengamos, por un lado, cosas que nos van a cambiar, por ejemplo, el healthcare, la salud, o viene el otro y van a hacer cambios distintos en Medicare, etcétera, y no sabemos cuál va a ser el tax structure, la parte impositiva de Estados Unidos, etcétera, mientras no sepamos qué ocurre con nuestro gobierno, simple y llanamente, las empresas no van a invertir, nosotros los ciudadanos individuales vamos a tener más miedo en invertir y en la esperanza en que cuál va a ser mi tasa impositiva en el futuro. Entonces yo pienso que hay que generar un ambiente para que el sector privado no cruce la barrera de la ley, obviamente, pero que logre crecer, que logre tener confianza y estabilidad. Señor Mayer Fáez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Alberto Padilla, un gusto verlo aunque sea a la distancia, es lo mejor para ti. Igualmente, Pedro. Vamos a una pausa. Al